¿Por qué? Porque las acciones son documentos que representan una parte del valor del capital de una empresa. Entonces, de alguna manera, cuando tú eres poseedor de acciones, eres socio, eres dueño de un cachito de esa empresa. Obviamente, cuando tú eres socio de una empresa, pues no eres socio en donde tú eres dueño de la computadora que está en el escritorio 28 de la sucursal de allá de Pijijiapan, Ahí es donde está tu computadora por la acción que tú tienes, ese es tu valor. Pues claro que no, las acciones son valores representativos del capital que tiene una empresa. Entonces, tú las acciones las puedes comprar y vender. Siguen vigentes, no tienen vencimiento. Entonces, si tú haces esta relación, voy a tratar de hacer una línea que las una. Si tú haces esta relación, te puedes dar cuenta que en el mercado de dinero solo se venden títulos de deuda. Déjenme buscar un color que sí se vea, porque de plano, a ver si rojito sí se ve, porque las flechitas se tiran muy delgaditas. El mercado de dinero es un mercado de instrumentos de renta fija, mientras que el mercado de capitales, por obviedad, es un mercado de instrumentos de renta variable. ¿Por qué? Pues porque ahí son plazos mayores a un año o son no plazos, ¿no? Esta relación es muy importante porque cuando tú tengas la pregunta de que un CETES, ¿en qué mercado se negocia? ¿En qué mercado se negocian los CETES? Pues en el mercado de dinero, ¿verdad? Esa va a ser tu respuesta correcta. Ahí es donde va a estar tu respuesta correcta. En el mercado de dinero es donde se negocian los CETES. Bueno, vamos por más. Por ahí sigue sonando mi voz en algún micrófono abierto, se refleja, se repite. Les encargo a esos micrófonos. Bueno, vámonos ahora sí a ver los instrumentos financieros. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo van? Bueno, los instrumentos financieros son documentos o contratos que garantizan derechos a quien los tiene, derechos y obligaciones a quien los emite. O sea, a quien los tiene. Ya vi. Ricardo, Daniel, si quieres, ayúdame a cerrar tu micrófono, por favor. Si quieres, ayúdame a cerrar tu micrófono. Ricardo Chi, por favor. Si cierras tu micrófono, gracias, muy amable. Bueno, entonces les decía, aquí tenemos nosotros que los instrumentos financieros son documentos que garantizan derechos a su tenedor, o sea, quien los tenga tiene derechos sobre ellos, por eso son valores. Es un poquito como si fueran dinero, pero no es dinero propiamente, es quien lo tenga. Si yo tengo un billete de 500, ¿de quién es el billete? Pues mío, ¿verdad? Bueno, igual, si tú tienes una acción de Telmex, ¿de quién es la acción? Pues tuya, ¿no? Los tenedores de estos títulos tienen el derecho sobre ellos, los pueden vender, pueden cobrar el crédito, o en el caso de que sea una acción, pueden ir a la puerta, ahí sí, a la puerta de la empresa a cobrar los dividendos si es que los hubo. En cambio, al emisor le generan obligaciones, es decir, si yo te di, o si yo emití un título de deuda y me comprometí a pagar rendimientos cada X tiempo, pues yo, emisor del título de deuda, tengo que pagar los rendimientos cada X tiempo. Oye, ¿y a quién se los vas a pagar? A quienes tengan, obviamente, estos documentos. Oye, y en el caso de las acciones, bueno, si yo te ofrecí una acción y tú quieres cobrar, vienes a cobrar los dividendos. A cobrar los dividendos. Eso es lo que vienes a hacer. Bueno, como verás, está muy simple la definición y también la puedes entender de manera simple. En los mercados de dinero,
capitales se negocian los títulos con dinero. Los que emite el gobierno federal son títulos de deuda. Los que emiten los bancos de deuda y lo que emiten las empresas privadas. Regularmente son títulos de deuda de corto plazo, salvo los de gobierno que hay corto y largo plazo, pero se quedan ahí de todos modos en el mercado de dinero. Mientras que en el mercado de capitales son solo las empresas las que van a emitir los valores. Ahora bien, ¿cómo se llaman los valores que emite el gobierno federal? CETES, bondes, unibonos y una que es todo de México, bonos de protección al ahorro por el IPAP, los PICFARAX, que son los pagarés de indemnización carretera, de carreteras federales. Bueno, todos estos son instrumentos del gobierno federal. Las preguntas van en ese sentido. De la siguiente lista, ¿cuáles son instrumentos del gobierno federal? O bien, estos instrumentos como el unibonos, ¿en qué mercado se negocia? Esos son los primeros tipos de preguntas. De nuevo, la pregunta sería, de la siguiente lista, ¿cuáles son instrumentos del gobierno federal? Y entonces tú tienes que identificar cuáles son del gobierno federal: CETES, bondes, unibonos, UMS, GREMS, PPAs, PICFARAS. Y, por supuesto, cuando te preguntan que un CETES en qué mercado se negocia, recuerda que se negocia en el mercado de dinero. Bueno, vamos ahora con los instrumentos bancarios. Los instrumentos bancarios son dos: los ABS, que quiere decir aceptaciones, A de aceptaciones, B de bancarias. Oye, ¿y la S entonces qué es? Pues es el plural, es pluralizar las ABS. ABS son aceptaciones bancarias. Y pagarés con rendimientos liquidables al vencimiento. Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento es otro de los instrumentos de deuda que emiten los bancos. Son de deuda de corto plazo. Y, por supuesto, los CEDES, certificados de depósito. Estos son los instrumentos bancarios. Y es ahí donde, antes de irme, es ahí donde viene el juego. En la lista te van a poner revueltos estos nombres con estos nombres. Los CETES, las ABS, los unibonos y los CETES, los R. Entonces, te pueden preguntar, todos son títulos de deuda del gobierno federal, excepto, obviamente, pues tú tienes que quitar las ABS y los PRLBs, ¿verdad? O la pregunta en esa lista también puede ser, todos son instrumentos bancarios, excepto, y entonces ya quitas los CEDES, los bondes y los unibonos. O la pregunta puede ser, de la siguiente lista, ¿cuáles son instrumentos bancarios? Pues los ABS y los PRLBs. O la pregunta sería, de la siguiente lista, ¿cuáles son instrumentos del gobierno federal? Pues los CETES, los bondes y los unibonos. Todo el juego está ahí. Cualquier tipo, como te venga la pregunta, se trata de que los identifiques, los diferencies. Identificar y diferenciar. Identificar y diferenciar. No lo olviden, todo ese es el truco. Oye, los tengo que memorizar. Yo te diría que sí que los tienes que memorizar, pero no es una memoria en balde, usa una memoria práctica. ¿Cuál sería prácticamente la memorización de todos los instrumentos? Miren, aquí se los voy a poner. Por ejemplo, las empresas emiten pagos, pagarés, obligaciones y CPOs, ¿sí? Que se llaman, los CPOs significan certificados de participación ordinaria. Entonces aquí tienes la lista de todos los instrumentos negociables en el mercado de dinero. Nada más que unos son de gobierno, otros son bancarios y otros son de empresas. Erika pregunta que ¿qué es ABS? ABS significa aceptaciones bancarias y son instrumentos de deuda, Erika, emitidos por los bancos. Aceptación bancaria. Así es como se llama.
Entonces, no olvides, más allá de identificar qué son en origen, piensa siempre que son títulos de deuda. O sea, todos estos, el gobierno federal, mediante estos papeles, está pidiéndote prestado y garantizándote con estos papeles. El banco te pide prestado y te garantiza con estos papeles, ya sea que le compres una AVE, una PRLB, un CDC. Y las empresas también te piden prestados y los instrumentos de inversión que ellos garantizan el préstamo que tú les estás dando es a través del PACO, papel comercial, pagaré simple, obligaciones simples, bibliografarias y certificados de participación ordinaria, o CPOs. Al final del día, todo el concepto es el mismo, es el mismo concepto para todo. Aquí tú tienes cómo es y cómo funciona. Luego, ojo, aquí el chiste es identificar cielos. Ya. Aquí el chiste es identificar cuáles son de gobierno, cuáles son del banco y cuáles son los de la empresa. Ese es todo el truco. Y no solo identificar cuál es de quién, sino también el chiste es que tú identifiques que todos estos son instrumentos de deuda y por lo tanto están en el mercado de dinero. No pueden colocarse en el mercado de capitales porque el mercado de capitales vende títulos de renta variable y normalmente son las empresas las que los van a emitir. No normalmente, forzosamente, son las empresas las que los van a emitir. ¿Qué emiten las empresas? Pues acciones. ¿Y por qué puedo cargar mi teléfono? ¿Y qué son las acciones? Instrumentos de renta variable. ¿Pero por qué renta variable? Porque aquí no te están pidiendo prestado. Aquí, cuando te venden una acción y cuando tú tienes una acción de una empresa, significa que tú eres socio. Y entonces este significado es que mucho, al tener las acciones, tú puedes comprarlas y venderlas, o si te las quedas, esperar a que se vayan así ganando valor en el tiempo. Y no solo eso, si ganan valor en el tiempo, pero además las tienes, puedes ir a cobrar los dividendos cuando hay reparto de dividendos por tener utilidad. Entonces, como verás, la renta variable es variable porque puedes tener ganancias por dos líneas, pero también puedes tener pérdida. Si la empresa no crece y por el contrario se ve metida en un lío, pues a lo mejor el valor de sus acciones baja, ¿no? Esa es la variabilidad. Bueno, como verás, dentro de la renta variable acciones, también vamos a encontrar títulos de deuda de largo plazo, que se llaman obligaciones de largo plazo, y también certificados de participación ordinaria de largo plazo, de más de un año de duración. Y bueno, recordando qué son las acciones, bueno, las acciones son títulos e instrumentos de inversión para las personas que representan un valor que en el sentido del riesgo son agresivos. Agresivos en el sentido de que si tú compras acciones te estás arriesgando a que la empresa que los emita pueda tener un mal o buen desempeño y también puedes tener el riesgo de que los compradores de acciones no estén interesados en tu acción, ¿no? Entonces, por eso se llaman fondos agresivos, ¿sí? Bueno, hay un tercer tipo de mercado. Pocas veces te van a preguntar en el examen el tercer tipo de mercado, aparte del de dinero y capitales. Hay un mercado por instrumentos de inversión que se llama mercados especializados. Los mercados, los instrumentos que se ofrecen van a resolver en parte financiar o recuperar los valores de ciertos productos que llamamos commodities. ¿Cuáles son esos productos que se llaman commodities? Bueno, esos productos que se llaman commodities son el frijol, el arroz, el petróleo, el oro, la plata. Todos esos commodities constituyen un valor de
referencia para los títulos que aquí se negocian. Entonces, esos son los mercados especializados. Instrumentos de inversión que tienen fijado un valor de referencia sobre la base de la productividad que puedas tener o la fluctuación de los valores que puedan tener ciertos commodities. Un poquito complejo, pero no se preocupen. Esto no representa un peligro para efectos de examen. Solo recuerden que los mercados especializados son instrumentos que satisfacen una necesidad particular. Quédense con esa definición. Ahí en su manual posiblemente venga la explicación de los tipos de mercados que hay en mercados especializados. Hay mercados futuros y hay mercados de divisas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Y con eso terminamos las 8 posibles preguntas que puedan darse en mercados financieros e instrumentos de inversión. No olviden, al final de cuentas, todo nace de este principio. En un mercado de valores se vienen a negociar los inversionistas que ponen su dinero y los emisores que ponen su título de valor. El intercambio que esto representa, pues obviamente es interesante porque los inversionistas están dispuestos a intercambiar valores por su dinero para luego tener una ganancia. Esto ocurre en los mercados. ¿Nos acuerdan? Y hay emisores. Los emisores, como te dije, emiten valores y nunca olvides eso: el que tiene el recurso es el inversionista, el que necesita el recurso es el emisor. Pero el emisor ofrece su garantía a través de estos documentos. Algunos son de deuda y los otros son de renta variable o acciones. Toda esta operación se da en un mercado que es operado principalmente, todos los mercados principalmente los van a ser operados por una bolsa de valores. Sí hay oferta pública. Debo decirles ya de manera directa que tú puedes, por ejemplo, conseguir CETES. Hay una página por ahí en el internet en donde tú puedes adquirir CETES directamente del gobierno. No necesitas ir a la bolsa ni necesitas un intermediario. Y lo que ha hecho el gobierno es tratar de acercar sus CETES a las personas que tengan pequeños ahorros, ¿verdad? Y que ahí puedan ahorrar. A lo mejor no te dan mucho rendimiento, pero por lo menos si tú tienes por ahí 30,000, 40,000 pesos guardaditos, el banco no te da ni un peso, no puedes abrir una cuenta en una operadora de sociedades de inversión, no eres cliente ni de lejos para una casa de bolsa, no quieres necesariamente comprar un seguro de vida porque obviamente tienes que pagar un factor de riesgo de vida, pues entonces puedes entrar directamente a los CETES, a la página de CETES del gobierno federal y ahí guardar tu dinero, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al mundo de los dineros. Ahora bien, puse otra vez esta grafiquita porque vamos a entrar al tercer tipo de preguntas que vienen. 4, 5 preguntitas. Muy sencillamente, estas preguntitas se refieren a los inversionistas. Nos vamos a enfocar en este personaje, en el inversionista. ¿Qué te haría a ti decidir sacar tu dinero del banco y venirte al mundo de las inversiones? ¿Qué opinan? ¿Ustedes lo harían? ¿Hay alguno que me quiera dar su opinión? ¿Alguien que quiera decir, pues yo sí me saldría? Y que me diga por qué. Yo sí sacaría mi dinero del banco y me iría al mundo de las inversiones. Que me diga por qué. Porque genera más rendimiento. Claro, es correcto, Loida. Genera más rendimiento. Pero siempre va a haber alguien que te diga, híjole, yo no lo haría. ¿Por qué?
no lo harían? Ya vimos por qué sí, pero ¿por qué no lo harían? ¿No lo haría? Ahora sí todos están contestando, porque hay un factor de riesgo, ¿verdad? Hay un factor de riesgo. Si bien es cierto que yo quiero ganar dinero, pues la forma de hacerlo aquí representa un riesgo. Ese riesgo que dicen tanto Ricardo, como Flora María, como Gisela, por supuesto Yasmín, que no está garantizado, José Ricardo, del temor de perder el dinero, Flora María que dice que no está garantizado, y Erika que dice que es el riesgo. Pues ese es el tema, justamente. Vamos a hablar de ese riesgo, el riesgo que tiene el inversionista, y todas las preguntas que vayamos a ver aquí del examen tienen que ver con eso, con ese riesgo. Fíjense qué interesante. Existe un riesgo que se llama riesgo financiero. Ese riesgo financiero es esta incertidumbre que tú tienes, que ustedes por ahí me escribieron. Al no estar garantizado, yo tengo la incertidumbre de obtener un resultado seguro. No es lo mismo que el banco me diga, bueno, te voy a dar el 2%, pero pues no te voy a fallar, soy el banco, ¿verdad? Acá no, acá es, señor, pues si usted invierte en el fondo AX25, este fondo en los últimos 8 años se ha comportado de la siguiente manera. El promedio de ganancia anual ha sido del 8%. No, pues yo quiero la X25. Sí, ¿y quién te dice que este año se vuelva a ver una pandemia y volvamos a tener problemas, ¿no? Entonces, el riesgo financiero implica una probabilidad de pérdida, pero trae implícita la búsqueda de tu ganancia financiera, que es lo que tú esperas. Principalmente hay dos riesgos que tú tienes. Uno es el que el propio mercado financiero te pueda generar. Es decir, el mercado tiene en sí mismo sus propios riesgos. ¿Pero por qué? Porque son factores que a lo mejor nada tienen que ver con el instrumento que tú elijas, pero son factores tales como desde los genéricos y amplios, como puede ser la devaluación o la inflación, o a lo mejor incluso hasta más graves y globales, ¿no? Un gobierno que genera poca confianza en el extranjero y de entrada la inversión extranjera empieza a dejar de venir. No sé por qué, tengo la impresión de que eso está pasando en algún lugar del mundo ahora. Y bueno, pues desde esos factores, ¿no? Ese es un riesgo de mercado, desde lo grande hasta lo más pequeño. En el día a día, por ejemplo, que tú digas, bueno, fíjate que me recomendaron las acciones de Farmacias Guadalajara. No sé si se han dado cuenta que poco a poco han empezado a crecer este tipo de farmacias. No estaban mucho allá con ustedes en el sur, pero seguramente ya llegaron, ¿no? ¿No les ha tocado ver una farmacia Guadalajara por allí en alguna de sus ciudades, muchachos? Fíjate, ya llegaron las farmacias Guadalajara hasta allá, hasta la zona este de nuestro país y sur. Estas farmacias Guadalajara, fíjate, se las platico porque son de aquí de mi tierra. Fíjense que llegaron en un momento a dudar qué es lo que iban a hacer. Farmacias Guadalajara, una farmacia, sí, con muchas sucursales, pero en Guadalajara. Empezaron a abrir una que otra sucursal por ahí, en Colima, en Nayarit, que son los estados de alrededor. Había una que otra por allá en la zona de Michoacán. Pero ándale, que llegan los de allá de Monterrey con sus farmacias Benavides. No, bueno, pues se asustaron, ¿verdad? Luego llegan por allá otros de la Ciudad de México con sus farmacias del ahorro. No, hombre, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Súper competido se puso el asunto, ¿verdad? Entonces estos de Farmacia Guadalajara dijeron, o nos crecemos o nos comen.
Y entonces, ¿qué creen? Decidieron bursatilizarse, es decir, pasaron todas las pruebas para que pudieran vender acciones y hasta el día de hoy, les platico, sus acciones han sido crecientes. El único compromiso que tienen es abrir farmacias a lo loco, a diestra y siniestra. Así es de que hoy tú puedes encontrarte una farmacia de Guadalajara, allá en Monterrey, o en Ciudad de México, o en Campeche, o en Mérida, o por supuesto en cualquier parte del país ya te encuentras las farmacias Guadalajara. El objetivo de esta empresa es ser una farmacia y tienda de autoservicio al mismo tiempo. Es decir, muy parecido al Oxxo, pero de otra manera. El Oxxo es como más corrientito, más sencillito. Ahí cómprate el chicle, a lo mejor el refresco, unos cigarros y unos pingüinos y vámonos. Farmacias Guadalajara te ofrece igual los chicles, los cigarros no creo, pero bueno, no, sí también chicles, cigarros, pan, pero no solo el pan de marinela. Te puede ofrecer también otras cosas, ¿no? Entonces, sí, indudablemente es otro tipo de situación. Tú puedes ir a Farmacia Guadalajara a comprar tu medicamento, pero incluso puedes comprar cosas muy prácticas de higiene para la casa, papel del baño, pasta de dientes, todo lo que pueda ser parte de tus necesidades básicas, las encuentras ahí. Entonces, pues fíjense que las farmacias Guadalajara pues tienen acciones ya puestas a la venta, las sacaron hace como unos 8 años o 10 y han seguido eventualmente llegando al mercado primario a sacar más. Ahorita pues no ha habido nuevas emisiones de series de acciones, pero ahorita son acciones que tú las puedes ver y cotizar en el mercado y están con un crecimiento muy interesante, han tenido utilidades, pues no sé, yo calculo del orden de entre el 20 y 30% en los últimos 10 años. Quiere decir que es bastante bueno. Pero ¿qué crees? Algo que tienen las farmacias Guadalajara cuando tú compras una de ellas es que como que no todo mundo las compra de inmediato. Te tardas un poco en venderlas. ¿Por qué? Pues porque la gente está buscando ganar dinero rápido, ¿no? Y entonces andan comprando y vendiendo o títulos de deuda o comprando y vendiendo acciones mucho más, ¿cómo te diré? Acciones mucho más rápidas, ¿no? Entonces cuando tú compras un título en donde es bueno el resultado que vas a tener, tienes un riesgo de mercado cuando no lo puedes hacer líquido rápidamente. O sea, tienes un riesgo de liquidez, porque a pesar de que tuviste ganancia, si tienes urgencia de venderlo, no se te va a vender tan rápidamente. Y eso no es el problema de Farmacias Guadalajara. Eso es el problema del mercado. En el mercado vas a encontrarte con situaciones también muy propias de los propios mercados financieros. El comportamiento de compra y venta o la oferta y la demanda constituyen un factor de riesgo de mercado. Oye, y entonces el riesgo de crédito, ¿cuál es? Este es diferente. El riesgo de crédito sería, mis queridos alumnos, que la propia entidad emisora entre en una situación de no pago, de tardanza en los pagos, de quebranto inclusive, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de crédito? Bueno, de repente encuentras empresas que no la están pasando muy bien. Recuerdo así rápidamente el caso de, pues, no sé si fue, ¿cuál fue? Si fue FEMSA. No, FEMSA no fue. FEMSA es también esta empresa de allá de Monterrey, que es la distribuidora, y precisamente las de los Oxxos, FEMSA. No fue FEMSA, no me acuerdo cuál de las grandes fue, que tuvo por ahí fue Cementos Mexicanos, tuvo por ahí un huecotote terrible que le hicieron los venezolanos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Perdónenme, se me nota lo que no estoy en contra de muchos gobiernos así tipo populares, ¿verdad? Pero bueno, es el mundo de las finanzas, no es que sea yo. ¿Qué ocurrió con Venezuela?
Cemex ya había tenido plantas cementeras allí en Venezuela, aún en el gobierno de Chávez, ¿verdad? De Hugo Chávez. El Cemex proveía de cemento a Venezuela y tenía 2 o 3 plantas allá. Y un día Chávez se levantó de buenas y dijo: vamos a nacionalizar la industria cementera de mi país. Y adiós, Nicanor, se acabó. Entonces fue un golpazo para Cemex, porque les dieron en esa nacionalización de la industria cementera, pues claro que el gobierno venezolano tenía que liquidar para hacerse de la producción cementera, ¿no? Un poquito, no sé por qué, como lo que quieren hacer ahora con el gas, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro propio gas para que entonces lo podamos vender a precio. O sea, cuando el tema es mundial, pero bueno, ya, ¿para qué vuelvo a decir cosas? Vamos a enfocarnos. Cuando Cemex tiene este golpazo del gobierno venezolano, pues claro que pierde una parte de sus valores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que sus acciones bajaron. Y luego, si eso le pones que la gente se asusta, ¡ay, Cemex le fue muy mal en Venezuela! ¡Hay que vender! Entonces, ¿qué pasa cuando en un modelo económico tienes más oferta? ¿Qué pasa cuando tienes mucha oferta? ¿Qué pasa con los precios cuando hay sobreoferta? ¿Qué sucede con los precios? Chicos? Pues se abarata, es correcto, así es, Marco Antonio. Los precios se bajan, ¿no? Pero aquí el riesgo es más bien de crédito, ¿verdad? Los precios bajan y entonces el precio baja porque lamentablemente la empresa es sujeto de una condición adversa para ella, ¿verdad? Presenta pérdidas, presenta tardanza en sus pagos y entonces la empresa empieza a perder credibilidad, por eso el crédito, y la gente empieza a vender sus títulos y entonces pues todo ese riesgo de crédito pues es parte de lo que está sucediendo con la empresa. Entonces, estos son los 2 elementos con los que tú juegas cuando inviertes, ¿no? ¿Cómo está mi instrumento que quiero invertir en el mercado? Y cómo está la empresa emisora para poder determinar. Todo esto, ¿cómo lo resolvemos? O sea, ¿cómo puedo saber qué es bueno, qué es malo? Bueno, no hay bueno ni malo. Simplemente tú tienes que hacer la práctica de la tolerancia al riesgo. Y tolerancia al riesgo no quiere decir que te aguantes, ¿verdad? No en el estricto sentido. La tolerancia al riesgo es que sabiendo que tu dinero está en riesgo, tendrás que tomar elementos para tomar las mejores decisiones. El conjunto de decisiones que tomas cuando tú eres inversionista y pones tu dinero en manos de estos instrumentos de inversión implica la tolerancia al riesgo. Oye, ¿y cuáles son los elementos con los que tú toleras el riesgo? Bueno, los elementos con los que toleras el riesgo, mi querido alumno y alumna, es este. 1. Diversifica. Otro, recuerda que hay rentabilidad con respecto del riesgo. Otro, recuerda que hay rentabilidad con respecto de liquidez. Otra, no olvides siempre buscar que tu inversión al menos te garantice tu poder adquisitivo. Pues ¿cómo? Pues estando al pendiente de cómo afecta a tu inversión la devaluación y la inflación. Y no olvides que tú tienes aquí un costo de oportunidad. ¿Qué es eso de costo de oportunidad? Les voy a decir qué es costo de oportunidad de una manera que se entienda más sencilla. El costo de oportunidad, hagan de cuenta que es aquella novia o aquel novio, particularmente las muchachas, a ver, aquel novio que tuvieron y al que quisieron mucho, quizás aquel al que le dieron su primer beso, de repente pues nos acordamos de él, ¿no? O de ella, y ahí vamos al Facebook, de volada, ¿verdad? Y ¡zas! Que te das cuenta que ese novio o esa novia
resulta que ahora anda en el mundo del éxito en el mundo de la socialité, rico, saludable, y tú dices, ching, y yo que me casé con este güey, bueno, perdón, yo que me casé con este otro, ese es tu costo de oportunidad. Así es, y dices, ching, yo que me casé con esta o con este, bueno, pues así es, ni modo. Es un costo de oportunidad, es el hecho de que tú pongas, no pasa aquí, así es, no pasa por aquí, bueno, es el costo de oportunidad, esta parte en donde tú sabes que al poner tus recursos en una determinada inversión, pues no vas a poder utilizarlos para irte a otra, ¿verdad? No es posible, no. Hay inversiones que quizás vayan a ser mejores que la tuya y tienes que estar dispuesto a pagar ese costo, ¿no? Es lo que tú dejas de ganar por mantener tus inversiones en ciertos proyectos y no en otros, ¿no? Y ese es eso, es finalmente una decisión que tienes que tomar. El ejemplo de la novia y el novio que ahora son exitosos, pues es el costo de oportunidad, ni modo. Te decidiste por la pareja que tienes actualmente, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿a poco no te la pasas contento con tu pareja? Nada más acuérdate de ella o de él y vas a ver que sí te va a latir otra vez el corazón. Pero bueno, el costo de oportunidad es eso. Es esta posibilidad de que al tener tus inversiones puestas en un lado, puedas dejar de tener ganancias en otro, ¿no? Es muy sencillo. La diversificación, ¿qué es? Esa sí se la saben, hombre. No me digan que no se la saben la diversificación, yo estoy seguro que sí. A ver, ¿quién se anima con la diversificación? ¿Nadie por aquí, nadie por allá? De poner los valores en diferentes lugares, no apostarle a uno solo. Es correcto, Marco Antonio, así es justamente. Cuando tú tienes una inversión en distintos instrumentos, en distintos valores, tú estás disminuyendo la posibilidad de pérdida. Es repartir, como dice aquí Gisela, la inversión en distintos métodos para disminuir el riesgo. Es correcto. Muy bien, esa es la diversificación. Ahora, el poder adquisitivo por su propio nombre es algo muy sencillo de entender, pero me gustaría saber y estar seguro que todos nosotros estamos claros con el poder adquisitivo. ¿Cómo definiríamos al poder adquisitivo, mis queridos alumnos? Es la compra de los bienes, casas, autos, ¿no? Ajá. Es la compra, la capacidad de compra que tienes de bienes con el dinero que tienes, ¿no? Y lo podemos ver el fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo conforme pasa el tiempo. Si ahorita yo te pregunto, ¿qué te comprabas con 500 pesos hace 3 años? ¿Y qué te puedes comprar hoy con 500 pesos? Estoy seguro que todos me van a contestar lo mismo, pues ya no me puedo comprar lo mismo. Es más, vamos a pensar en un ejemplo muy, muy sencillo. La gasolina, aquellos que tengan coche, pues hace tan solo 4 años, ¿cuánto pagaban de gasolina? ¿Y cuánto pagamos hoy? La gasolina hace 4 años todavía estaba en un valor entre los 13 y los, no sé, 12, 14 pesos, una cosa así. De repente viene el gasolinazo, que fue un motivo de mucho enojo para todos nosotros, pero pues eso es lo que ya no pudimos recuperar. Ricardo por ahí comenta, José Ricardo dice, es la cantidad de bienes que se pueden adquirir con una suma de dinero. Ese es el poder adquisitivo. Bueno, en términos de definición puede venir como pregunta del examen, igual que la diversificación y costo de oportunidad. De evaluación e inflación, yo creo que no tenemos la menor duda de lo que es, porque en este país, bueno, a lo mejor la de inflación no la tuvieron muy clara si son ustedes jóvenes nacidos en los años 80 y 90.
pero quienes nacimos antes de los 80, por ahí en los años 70 y en los años 60 o más atrás, sabemos que la devaluación es algo que nos persiguió y nos marcó la economía de manera brutal, y dije brutal, porque en aquellos ayeres el peso tenía una gran fortaleza y por supuesto la inflación pues estaba bajo control. Una devaluación fue la primera en el año de 1975, antes de la salida de un gobierno que se llamaba, que era un gobierno muy populista, que era el de Luis Echeverría. Vino esa primera devaluación y de ahí en cascada los siguientes 6 años otra vez con López Portillo, los siguientes 6 años, todos los años había devaluación con Miguel de la Madrid. Entonces, todo lo que fue años 70 y 80 fue la pérdida del valor del peso de una manera impresionante, de costar $1 12 pesos con 50 centavos. Al final del periodo de Miguel de la Madrid, el dólar estaba aproximadamente en 2,000 pesos, una cosa así por el estilo. Cuando llega el enemigo número uno, el innombrable, como le dice nuestro presidente a Salinas de Gortari, pues tuvimos una devaluación también terrible, constante, terrible. Ahí Salinas de Gortari, bueno, era tan fuerte la devaluación que mejor dice, vamos quitándole mejor 3 ceros al peso, ¿no? Y vámonos poniendo amarillos. Ya por ahí el dólar nos costaba 3,000 y tantos pesos. Con Salinas de Gortari, pues, por supuesto, ya nomás costó 3 pesos con X centavos, porque le quitó 3 ceros. No termina la historia ahí. Cuando viene nuestro amiguito Zedillo, recibe el país en una situación francamente deplorable, y entonces la devaluación se va hasta los 9 pesos, que serían 9,000 de antes. Y más o menos, pues ahí entregó a 10 pesos el dólar, que serían 10,000 pesos de antes, y de ahí, pues los que vienen, ¿verdad? Todos los que vienen no han detenido la devaluación. Falso de toda falsedad. El peso se ha seguido devaluando impresionantemente, porque desde Vicente Fox hasta el día de hoy, el peso se devaluó un 100%. Entonces, por supuesto que la devaluación ha sido terrible, aunque, y sí, debemos de decir que la inflación se ha podido controlar, pero no es por un fenómeno local, es un fenómeno mundial. La inflación mantiene los precios creciendo en función a la oferta y demanda y en función a la capacidad productiva de cada país. Nuestra inflación se vio controlada ya desde las épocas de Zedillo y hemos tenido inflaciones muy bajas, sobre todo desde Felipe Calderón para acá. Entonces nuestras inflaciones de ser del 80, del 90, del 100%, pues hemos tenido inflaciones pues que del orden del 2%, que han sido las más chiquitas, hasta el 6 o 7% desde la época de Vicente Fox. Hoy estamos volviendo a entrar en una espiral inflacionaria y no es por nuestro viejito santo, no le echen la culpa al hombre, porque pues, tampoco hay que perder objetividad. La situación de inflación es mundial, es a nivel mundial y obedece en gran medida a la pandemia y muchas otras cosas. Entonces, sí, estamos volviendo a perder el rumbo del control de precios, y digo no el control de precios, sino de los precios con satisfactores más o menos de referente, y la inflación vuelve a ser un fantasma que nos está empezando a perseguir otra vez. Entonces, cuando tú eres inversionista, pues tienes que considerar estos 3 color naranjita, ¿verdad? Que tu poder adquisitivo no se pierda porque hay devaluación y porque hay inflación. ¿Qué es la inflación? Pues es el aumento sostenido de los precios en un tiempo determinado, ¿verdad? Cuando hay más aumento de precios, no obedece necesariamente a la devaluación, como ya se los había dicho. México se devaluó muchísimo desde finales de los 90s, que ya se había más o menos controlado con Zedillito. Se vino abajo la devaluación, principalmente de Felipe Calderón para acá. Porque yo me acuerdo que nuestro amiguito Vicente Fox entregó el dólar a 10, ¿no? 10, 11 pesos por ahí así, no había una devaluación tan importante.
pero ya de Felipe Calderón y más con este simpatiquito de Peña Nieto, pues sí tuvimos devaluaciones muy impresionantes, ¿no? Ahorita pues nos hemos mantenido, ha sido poderosa la influencia de este rigor del Banco de México y de Secretaría de Hacienda para mantenernos en orden con la devaluación, pero sí, no está fácil porque tenemos un problema de inflación fuerte. Cuando tú eres inversionista, tus riesgos están puestos en el poder adquisitivo, no lograrlo y tener que abatir la devaluación y la inflación. Finalmente, como buen inversionista, tú tienes que saber qué relación tiene el riesgo con la rentabilidad. Esta es muy sencilla. La relación entre riesgo y rentabilidad es directamente proporcional. La relación entre riesgo y rentabilidad es directa. A mayor riesgo, pues mayor ganancia, ¿verdad? Totalmente. A mayor riesgo, mayor ganancia, pero también mayor pérdida. Entonces, si tú quieres tener rentabilidad, pues tienes que arriesgarte más. Empezamos con el ejemplo simple. ¿Quieres tener ganancia? Salte del banco y vente para acá. Y ustedes dijeron, no, porque hay mucho riesgo. Bueno, pues el riesgo implica que a mayor rentabilidad que busques, vas a tener mayor riesgo. Eso no tiene la menor duda. Y como dice José Ricardo, debemos de tener tolerancia al riesgo. Es algo con lo que te tienes que acompañar. Oye, y como inversionista, ¿cuál es la relación entre rentabilidad y liquidez? Al igual en esta tolerancia al riesgo, aquí la relación es inversa. ¿Cómo que inversa? Sí, tú puedes tener más rentabilidad, pero por buscar la rentabilidad no puedes contar con tu dinero. Es decir, es inverso. A mayor rentabilidad, menor liquidez. ¿Pero por qué? Bueno, porque tu dinero está metido en una inversión, pues. Estás esperando a que gane. El dinero es como las frutas. No las puedes cortar antes. O sea, el arbolito está empezando a crecer y ya le quieres quitar las manzanas. Pues espérate. Literal, espérate tantito, ¿no? Entonces, claro, mientras el árbol crece, ¿qué hago? Pues esperar, mijo, pues ¿qué más? ¿No será que me quedo sin dinero? Pues sí, te quedas sin dinero, no traes dinero. Entonces, es evidente la relación que hay entre rentabilidad y liquidez. A mayor rentabilidad, menor liquidez. Siempre. Otro ejemplo que les puedo decir que en mayor rentabilidad, menor liquidez, es, por ejemplo, sus casas. Aquellos que ya compraron sus casas y que los felicito, que bueno que ya la tienen, seguramente les costó un gran esfuerzo comprarla. Pero si ya tienen años con su casa, ¿cuánto vale su casa hoy respecto de lo que costó hace algunos años que la compraron? Ustedes ya tuvieron una ganancia, una utilidad. Esa rentabilidad, pues obviamente los dejó sin liquidez. O sea, ¿qué habrían hecho si hubieran tenido el dinero en efectivo de todo lo que pusieron para comprar su casa? Bueno, pues eso es el sentido. La rentabilidad se produce cuando tú tienes tu dinero metido en una inversión. Obviamente, al tener tu dinero invertido en inversión y en una inversión, tú no tienes liquidez. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la relación entre rentabilidad y liquidez? Que sería como la pregunta del examen. Pues a mayor rentabilidad, menor liquidez, o bien la relación es inversamente proporcional, ¿verdad? Igual, ¿cuál es la relación entre rentabilidad y riesgo? Lo que acabamos de decir. A mayor riesgo, a mayor rentabilidad, tienes mayor riesgo, ¿no? Bueno, con eso terminamos las 4 posibles preguntas que te den en este tema del riesgo, el riesgo del inversionista. No olvides, la pregunta puede girar alrededor de qué es el riesgo de mercado y el riesgo de crédito, qué es la tolerancia al riesgo, qué es el riesgo financiero, que ya les adelanto, el riesgo financiero tiene que ver indudablemente con esta condición de, el riesgo financiero tiene que
ver con esta condición de riesgo especulativo. Acuérdense, el riesgo en seguros es riesgo puro. El riesgo en el mundo de las finanzas es especulativo. ¿Qué es lo que quieres que repita, José Ricardo? Perdón. Después de lo de tolerancia al riesgo, Después de lo de la tolerancia al riesgo, pudiera empezar. es que no recuerdo qué dije exactamente después de la tolerancia al riesgo. Dame una pista. ¿Te puedes regresar a la lámina? La lámina de acá. ¿Esta? Sí, sobre rentabilidad y liquidez. Ok, muy bien. Con mucho gusto. La rentabilidad la vas a tener en el tiempo también, por supuesto, a mayor tiempo, mayor rentabilidad. Pero lo que vas a sacrificar ahí es tu liquidez. Cuando tú tienes tus recursos invertidos en una, literalmente o redundantemente en una inversión, pues no puedes contar con ese dinero para otras cosas. Entonces, ¿cuál es la relación entre rentabilidad y liquidez? Pues que a mayor rentabilidad hay menor liquidez. Mientras tu dinero está invertido generando rendimientos, no tienes liquidez. Esa es la relación. Y les ponía de ejemplo, José Ricardo les ponía de ejemplo cuando tú compraste tu casa, ¿verdad? Tú compraste tu casa con mucho sacrificio, perdiste tu liquidez, pero tuviste una rentabilidad en todos los sentidos. El tener tu casa, pues te permite no pagar renta, aquí ya tienes un tema. El tener tu casa, por ejemplo, te da una plusvalía, ahí tienes otra rentabilidad. Esa es la relación, ¿sale? Bueno, muchachos, vámonos a recreo. Vamos a empezar ya con matemáticas financieras, pero antes de empezar con matemáticas financieras, quiero que ustedes descansen su mente un poquito, se distraigan y por supuesto busquen por ahí donde anden una calculadora de esas calculadoras clásicas que no tengan funciones, que no tengan funciones científicas o de financiero, sino que sean simplemente que traigan los botoncitos de sumar, restar, multiplicar, dividir, el botoncito de igual, el botoncito de porcentaje y alguno que otro botoncito ahí de memoria, lo que sea, de esas calculadoras que son muy sencillas, tráigansela y si no, bueno, pues usamos el celular. Vamos a empezar con matemáticas esta mañana y pues va a ser muy interesante, van a ver. Lo de cálculos financieros es muy sencillo. Bueno, 15 minutos, nos vemos a las 11:10. Aquí los espero. ¿Mm?